Curso de Filosofía, la escuela hegeliana y sus divisiones. La influencia de Hegel fue poderosa en todo el pensamiento germánico ya desde sus años de docencia en Berlín, como hemos visto en otros audios. Era entonces el filósofo oficial e intérprete de la política del Estado prusiano. Una numerosa pléyade de discípulos se agrupó en torno a él, atraídos por la fuerza incontrastable de su sistema, que se presentaba como definitivo y concluso. Esta adhesión se hizo más patente cuando hubieron de salir en defensa de la filosofía del maestro en la polémica anti-hegeliana que muy pronto se suscitó. Guillermo mismo, seguido de los suyos, tomó parte en esta polémica contra los ataques a su sistema. La controversia anti-hegeliana comenzó con un fuerte ataque de Herbart contra la filosofía del derecho de Hegel en 1822, acusándole de defender con Spinoza el derecho del más fuerte y de tratar de conciliar lo inconciliable, como son el monismo spinosiano y la libertad kantiana. Siguieron las críticas de los católicos, seguidores de Schelling, Windismann, Goerres y el herbartiano Ohlert. A ellos contestó el mismo Hegel, tomando de ello ocasión para una áspera crítica del herbartismo y del movimiento católico alemán. Pero a su muerte las discusiones y críticas anti-hegelianas menudearon más de parte de herbartianos, de los teístas especulativos de Schopenhauer y del mismo Schelling en su famoso prólogo a la traducción alemana de Cousin. Los discípulos de Hegel terciaron en la polémica ya en vida del maestro. Destacan una primera obra de Heinrich, La religión en su relación interna con la ciencia, con un prólogo del mismo Hegel, y la de Goeschel, Aforismos sobre el no saber y el saber absoluto, a la que Hegel dedicó una recensión elogiosa, proclamando a la vez la concordancia de su filosofía con la ortodoxia evangélica. El hecho más importante de la formación de la escuela hegeliana fue la fundación en Berlín, en 1827, de los Anales de Crítica Científica, revista dedicada a recensionar las obras más representativas que aparecían en Alemania y en la que figuran como colaboradores todos los principales representantes de la escuela hegeliana de uno y otro bando. La figura del maestro dominaba indiscutiblemente en las primeras batallas en defensa del sistema, pero a su muerte, en 1831, las discusiones y polémicas sobrevivieron en el interior de sus discípulos, que formaron el clima filosófico y cultural de la Alemania de los años 30 y 40 del siglo XIX. La escisión se produjo por la diversa posición adoptada por ellos frente al tema de la religión cristiana, la persona de Cristo y la inmortalidad del alma, es decir, a la hora de posicionarse frente a la ortodoxia cristiana. Como ya vimos, Hegel se muestra en su sistema conciliador con la religión, sosteniendo que religión y filosofía tienen el mismo contenido, y hasta en su lenguaje edificante adopta un aire de intérprete laico del cristianismo. De ahí el intento de numerosos discípulos, filósofos y teólogos protestantes de buscar una justificación racional del cristianismo en términos de la nueva filosofía, cuya esfera de influencia incluía también el campo teológico.
Pero surgieron enseguida los discípulos radicales con una interpretación más leal y sincera del fondo del sistema. En 1830 apareció anónimo el escrito Pensamientos sobre la muerte e inmortalidad. Su autor era el joven de 27 años Feuerbach, quien expresaba la negación radical de la inmortalidad personal, sosteniendo que la muerte era un privilegio y representaba el perderse necesario de lo finito en lo infinito. El autor se declaraba hegeliano y afirmaba que el hegelianismo no debía defenderse de la acusación de panteísmo, sino que debía admitirse abiertamente la substancia panteísta de su sistema. El escrito fue combatido por otros discípulos, los cuales en sus respuestas trataban de apoyar la inmortalidad individual en la dialéctica hegeliana de lo particular, universal, singular. El espíritu sería superación de individualidad irrepetible y por ende inmortal. Apenas apagada esta polémica, apareció en 1835, con Hegel ya fallecido, la obra de Strauss, La vida de Jesús, críticamente elaborada, que motivó una ruidosísima polémica. No menos de 50 escritos de oposición se publicaron en los 9 años siguientes, la mayoría de discípulos hegelianos. Strauss replicó con otra obra de defensa en 3 fascículos. En el tercero clasificaba irónicamente a los seguidores de Hegel en 3 facciones, siguiendo los usos del Parlamento francés. La derecha, que considera auténtica la historia evangélica, en la que nombraba a Goeschel, Gabler y Bauer. El centro, que la admitía solo en parte y en el que colocaba a Rosenkranz. La izquierda, representada por él, relegaba dicha historia al mito. Tal designación fue generalmente adoptada y se hizo definitiva. Describamos a sus principales seguidores, aunque no se deslindan claramente los campos de la derecha y el centro. La derecha hegeliana representa la escolástica del hegelianismo. En ella se alinean los primeros colaboradores y fieles seguidores del maestro, que se adhieren plenamente al sistema y se esfuerzan por explicarlo y defenderlo. En el terreno teológico al que muchos pertenecen, son defensores de una estrecha concordancia entre hegelianismo y cristianismo. Jorge Andrés Gabler, nacido en 1786 y fallecido en 1853. Estudió en Jena con Hegel y fue llamado en 1835 a sucederle en la cátedra de Berlín, según los deseos manifestados por el maestro. Fue un defensor y divulgador nada original del sistema de Hegel. Contra la acusación de irreligiosidad dirigida a Hegel por sus opositores, sostuvo el acuerdo sustancial entre hegelianismo y la religión cristiana, interpretando la razón absoluta como el Dios cristiano. El espíritu absoluto es el Dios uno y trino de los evangelios. Además, escribió varias obras para defender a Hegel de la acusación de panteísmo y ateísmo que le había lanzado Trendelenburg. Hermann Heinrich,
nacido en 1794 y fallecido en 1861. Figura entre los primeros discípulos de Hegel desde su enseñanza en Heidelberg y fue uno de los preferidos por el maestro, quien le prologó la obra antes citada, en que se trata de conciliar el hegelianismo con la teología protestante. Enseñó primero en Breslau, de donde pasó a la Universidad de Halle. Allí introdujo el hegelianismo, que llegó a ser nota distintiva de la misma. Su interés fundamental se dirigió a lo social y jurídico. En el terreno político describe la monarquía como la forma más perfecta de gobierno y estudia su evolución histórica según el esquema dialéctico de Hegel, viendo como en el Estado prusiano la monarquía adecuada a su tiempo. Carlos Goeschel, nacido en 1784 y fallecido en 1862. Filósofo, teólogo, magistrado y político, destacó como uno de los primeros defensores de Hegel y de la conciliación del hegelianismo con la teología cristiana. No fue discípulo de Hegel, como por ejemplo Heinrich, pero se apasionó por su filosofía y quiso vivir un año en Halle, la primera universidad convertida al hegelianismo. En su primera obra, antes citada, Aforismos, que fue alabada por Hegel, trató de conciliar la nueva filosofía con la fe cristiana e intentó demostrar que la justificación de lo sobrenatural solo es posible con una teología especulativa en sentido hegeliano. También defendió el hegelianismo contra las acusaciones de panteísmo y ateísmo que se hacían en las publicaciones oficiales de la Iglesia evangélica, insistiendo en que era compatible con la doctrina de un Dios personal. De nuevo, en otra obra, sobre las pruebas de la inmortalidad del alma a la luz de la filosofía especulativa de 1835, desarrolló 3 pruebas de la inmortalidad correspondientes a las 3 pruebas de la existencia de Dios y a los 3 grados del individuo, del sujeto y del espíritu, volviendo a posiciones del racionalismo prekantiano. Suele también adscribirse a la derecha hegeliana el grupo de teístas especulativos, que aceptaron en gran parte el sistema y la dialéctica, siendo sus destacados defensores en las disputas contra la izquierda hegeliana. Mas, por otra parte, figuran como antihegelianos, que se separaron de Hegel al sostener con vigor el teísmo y al combatir a Strauss envolvieron en su crítica a Hegel mismo, afirmando ser el panteísmo la auténtica interpretación del pensamiento hegeliano. He aquí los principales. Christian Geise, profesor de filosofía en Leipzig y autor de numerosas obras, declara aceptar el sistema hegeliano, pero trata de reformarlo en diversos puntos. El principal, que la lógica no puede ser principio y condición de las esferas de lo real. Sobre el conocimiento lógico y el experimental es preciso poner un tercer modo de conocimiento en que la unidad del espíritu y naturaleza se alcance mediante el concepto de un Dios libre y creador. En la cima del sistema de ponerse, por lo tanto, una teología especulativa que desde la unidad de la filosofía hegeliana sea confirmación racional del dogma. Con ello inaugura la corriente del teísmo especulativo. Manuel Fichte, nacido en 1796
y fallecido en 1879. Es hijo del filósofo Fichte y editor de sus obras completas. Estudió en Berlín y fue profesor de filosofía en Berlín, Bonn y Tubinga. Sus primeras influencias de Kant y su padre después fueron superadas por el influjo mayor de Hegel. En su primera obra, de 1829, reconoce en el sistema de Hegel el punto culminante del desarrollo filosófico. Pero trató de superarlo con la construcción de un nuevo sistema sobre la base hegeliana, que a partir del 1835 fue por él definido como teísmo especulativo. Desarrolla la idea de Dios como suprema unidad personal de lo ideal y lo real. Dios es el absoluto en sí y por sí. El aspecto real de Dios está constituido por el cosmos. El aspecto ideal por su autoconciencia infinita. La meta del mundo creado, en el cual el Espíritu Divino obra como inconsciente alma cósmica, es la realización del espíritu autoconsciente del hombre. En obras sucesivas encuadró en su teísmo especulativo la ética y la antropología, que trata de la esencia del hombre en su relación al mundo y al absoluto. Su tendencia posterior fue aún más espiritualista y en su psicología de 2 volúmenes se valió de los resultados de la ciencia para combatir el materialismo. Dentro de esta corriente del teísmo especulativo, encuadrado en la derecha hegeliana, como estamos viendo, que reforma sustancialmente el sistema de Hegel, se han de mencionar también el teólogo Ricardo Rothe, fallecido en 1867, profesor en Heidelberg y autor de una ética teológica en 3 volúmenes, y otras obras dogmáticas. Seguidor de Hegel, afirma en su sistema teológico histórico la coincidencia indisoluble de religión y moral, por lo que el Estado cristiano sustituirá definitivamente a la Iglesia, cuya organización no es absolutamente necesaria al cristianismo. Bien, hemos hablado de los principales representantes de la derecha hegeliana, aquellos que creen que es compatible la fe cristiana, la fe ortodoxa, con el hegelianismo, aunque ya vemos pues que tienen diversos matices. Vamos ahora a ver el centro hegeliano. En este grupo suelen enumerarse otros discípulos de Hegel que se inclinan más a la izquierda en el problema de Dios personal y el cristianismo, así como posteriores autores que cultivaron diversos campos del saber bajo la inspiración del sistema hegeliano. El más importante es Carlos Rosenkrantz, nacido en 1805 y fallecido en 1879, fue discípulo de Hegel en Berlín, profesor luego en Halle y más tarde en Königsberg, como sucesor de Herbart. Llegó a ser uno de los principales representantes de la escuela. Defensor ardiente de la filosofía del maestro en las controversias que sucedieron a su muerte. Se ha hecho especialmente célebre por su fundamental biografía, la biografía que hizo de Hegel en 1844. Distingue una teología especulativa, una teología histórica y otra práctica. Se aparta de Strauss, que lo clasificó en el centro, porque consideraba a Cristo como la perfecta configuración individual de la idea absoluta, si bien no acepta lo sobrenatural ni los datos bíblicos sobre la historia de Jesús. No quiso ser simple repetidor de la doctrina
del maestro, sino que trató de desarrollar y reformar el sistema en diversos puntos con sus numerosas obras, entre las que destacan Psicología o Ciencia del Espíritu Objetivo, de 1837, o La Ciencia de la Idea Lógica en 2 volúmenes, de 1858 y 59. El resultado más importante de su reforma fue una nueva distribución de la enciclopedia en 3 partes: dialéctica, física y ética. La lógica se limitaría a la doctrina del concepto, del juicio y del silogismo. Así quiso llegar a una relativa independencia de la metafísica y realizar un retorno parcial a la lógica y metafísica aristotélicas, apartándose de esa manera de lo que sería un hegelianismo ortodoxo. También pertenece al centro hegeliano Kuno Fischer, fallecido en 1907, que se dedicó en su primera época a estudios literarios. Pronto entró en contacto con la filosofía hegeliana, que cambió sus intereses y su visión del mundo. Pasando a hegeliano convencido, concibió una reforma de la lógica que influyó mucho en el neo-hegelianismo italiano, tratando de reducir el sistema a 2 puntos capitales: la lógica aristotélica y el criticismo kantiano, en su obra Sistema de Lógica y Metafísica o Doctrina de la Ciencia. Su fama le viene sobre todo de la obra Historia de la Filosofía Moderna, serie de formidables monografías que van desde Descartes hasta Hegel, en que se tiene por vez primera una historia detallada de la filosofía moderna, que tuvo gran influencia en la cultura filosófica de su siglo. El punto de vista hegeliano confiere a la obra una gran sistematicidad que impide a veces la comprensión abierta de las cuestiones filosóficas. Vamos a tratar ahora a los hegelianos de izquierdas. El representante más importante es Feuerbach, pero precisamente por eso, por su importancia, lo vamos a tratar en un audio aparte. Los hegelianos más radicales o de la izquierda fueron los que llevaron la iniciativa en la crítica contra las diversas doctrinas del maestro y suscitaron la controversia con los discípulos moderados, que, como ya hemos visto, defendían la integridad del sistema y su concordancia con el cristianismo. Strauss y Feuerbach, sus principales corifeos, aparecen entre los primeros seguidores de Hegel, aún en vida del maestro. A su muerte promueven enseguida la controversia en torno a la interpretación del sistema, cómo debe interpretarse a Hegel, y la sostienen tenazmente hasta sus consecuencias más avanzadas. La publicación de la vida de Jesús de Strauss de 1835, con el escándalo que promovió, y la crisis de su primer adversario, Bauer, que en 1838 se pasa a la posición más radical, señalan el momento álgido de la escisión. Otros varios se unieron a la misma postura. Se les denominó luego el Partido de los Jóvenes Hegelianos de la Escuela, como aparece ya en el escrito de Enrique Leo, de 1838, quizá por su violenta actitud de protesta frente a la interpretación oficial del hegelianismo. Este movimiento tendía a una reforma radical del hegelianismo, sobre todo en lo que toca al cristianismo, en que los principios de la nueva filosofía debían llevarse hasta sus propias consecuencias. Precisamente Strauss se apoyaba en Hegel para su crítica de la revelación bíblica,
su repulsa de lo sobrenatural y los dogmas cristianos y su abierta profesión al panteísmo. Todo ello sostenía con razón que era consecuencia de la filosofía hegeliana, ni más ni menos. En esto estaban de acuerdo no solo los teístas especulativos, sino las reiteradas declaraciones de la Iglesia evangélica que señalaba la doctrina de Hegel como simple panteísmo y germen del ateísmo. La posición conciliadora de los hegelianos de derecha era un simple conformismo de buena voluntad. A la crítica religiosa no tardó en unirse la crítica de la filosofía político-social de Hegel, que sostenía el Estado prusiano. Si en el ambiente del protestantismo liberal aquella crítica religiosa tenía amplia libertad, los príncipes y ministros prusianos no permitían la misma libertad en el aspecto político. La reacción más conservadora de Federico Guillermo IV suscitó las inquietudes en este campo político, justamente de parte de los hegelianos de izquierdas. Fueron los años de 1840 al 45, periodo de mayor tensión, en que comienza la efervescencia en las ideas políticos sociales con la crítica de Rucker en 1840 y del joven Marx en 1843, el cual desde hacía varios años pertenecía al grupo de jóvenes hegelianos, entre comillas. Crítica, decimos, a la filosofía del Estado del Derecho de Hegel. En el seno de la izquierda hegeliana y por reacción o reforma radical de su sistema, comenzó a fraguarse, por lo tanto, la mayor convulsión ideológico-social de nuestro tiempo, después de la destrucción, con la crítica religiosa, de las bases mismas del cristianismo y de toda religión. Es decir, la agenda ilustrada continuaba dando pasos en la demolición de su sistema antagonista. Vamos ya a tratar diversos autores de la izquierda hegeliana. Federico Richter nació en 1802 y se estableció como librero en Breslau, publicando diversas obras en la línea hegeliana hasta 1855. Sus dos primeros escritos, La nueva doctrina de la inmortalidad, 1833, y La doctrina de las últimas realidades, 1833, tuvieron la virtud de suscitar la polémica entre los hegelianos y la escisión en el seno de la escuela. Sostenía en ellos que, desde el punto de vista de Hegel, no es posible hablar de supervivencia personal y que la inmortalidad solo es deseada por el egoísta incapaz de resignación. La primera respuesta de Weisse rechazaba como antihegeliana esta posición, pero afirmaba ser insuficientes las pruebas de la inmortalidad y que debía ensayarse una nueva justificación de esa fe desde la ciencia del espíritu absoluto. La respuesta de Fichte no es ni el filósofo ni su hijo, es otro Fichte, perteneciente a los hegelianos de izquierda. Este integrante del movimiento rechazaba la tesis, rechazaba que no hubiese inmortalidad ni supervivencia después de la muerte, pero reconocía que estaba coherentemente deducida por parte de Richter del sistema de Hegel. Bien, vamos a tratar ahora de Arnold Ruger, nacido en 1802 y fallecido en 1880. Estudió en Jena, Halle y Heidelberg, adhiriéndose a la filosofía de Hegel. En sus primeros escritos sobre estética se manifiesta como hegeliano ortodoxo,
pasando luego por una fase de racionalismo iluminístico. Pero en 1838 fundó con Echten Meyer, profesor en Halle, los Anales de Ciencia y Arte alemanes, en que colaboraron los hegelianos radicales, pasando a ser el órgano de la izquierda hegeliana. Suprimida la revista por oposición del gobierno prusiano, la volvió a fundar en Dresde en 1841, en que comenzó a colaborar el joven Marx. Pero el gobierno prusiano consiguió también de las autoridades sajonas su prohibición en el 43. Todavía fundó con Marx en París otra revista en 1844 y que fue el último órgano del movimiento de izquierda que solo tuvo un número, desapareciendo por la ruptura entre ambos líderes. Vuelto a Alemania, fundó un partido democrático radical. Con el fracaso de la Revolución Germana, es decir, de la Revolución de Izquierdas alemana, fue expulsado Rüger, que se estableció definitivamente en Inglaterra. Allí se distanció enteramente de Marx, pues no compartía el paso de este del radicalismo al comunismo, y prosiguió su actividad en contacto con el movimiento democrático europeo. De los numerosos escritos y artículos de Rüger, destacan sus dos críticas a la filosofía del derecho de Hegel, que representan una anticipación de la crítica anti-hegeliana del joven Marx. Mérito de Hegel sería haber establecido el fundamento del Estado en la voluntad autoconsciente y autorrealizadora a través del conocer y el querer de los individuos, siguiendo la teoría de Rousseau. Pero su error estaba en haber deducido la historia del sistema, en lugar de proceder a la inversa, construyendo el sistema sobre la historia. El resultado era un sistema priorístico y cerrado, sin apertura al futuro, que terminaba por convalidar la situación existente y por poner en Alemania como la encarnación del Estado ideal. Hegel reduce la particularidad y la existencia de la historia a la esencialidad de la especulación. La función de la crítica consiste en romper el círculo de lo teórico, buscando la racionalidad de lo real, no como un presupuesto, como un a priori desde el sillón de tu despacho, sino como una meta, como un esfuerzo para hacer racional, progresivamente y con vistas al futuro, la realidad de los hechos, moldear los hechos en vistas a un estado racional. En otros artículos atacaba a los viejos hegelianos sentando el mismo principio de la interpretación histórico-progresiva de la dialéctica y de la ecuación hegeliana de lo real y racional. Sostenía asimismo que la crítica anti-hegeliana debía desplazarse ya de los problemas religiosos, que habían sido los primeros en suscitarse, a las cuestiones políticas, más vividas por el pueblo, inaugurando así el tercer periodo de polémicas de la escuela. Bruno Bauer, 1809-1882, el tercer representante mayor de la izquierda hegeliana, si no tenemos en cuenta a Feuerbach. Estudió filosofía y teología en Berlín en el movimiento culminante de la autoridad de Hegel, obteniendo la habilitación en teología en 1834. Enseguida se manifestó como un gran exponente de la derecha. Su recensión de la vida de Jesús de Strauss fue una de las más severas. Fundó en Berlín la revista de teología especulativa, en cuyos 3 años de vida, del 36 al 38, colaboraron los representantes de la derecha y centro, y en sus artículos tentó la conciliación de la filosofía con la teología. En la misma orientación, su primera obra histórica, Crítica de la historia de la revelación, de 1838, defendió la autoridad de la revelación contra los excesos críticos.
Mas luego, nombrado profesor de la Universidad de Bonn, abandonó la derecha hegeliana y se pasó a la extrema izquierda. Por la audacia de sus ideas religiosas expuestas en sus obras de 1840 al 42, fue suspendido de la enseñanza. Se retiró con su hermano Edgar a Rixdorf, donde vivió hasta su muerte, dedicado primero a trabajos sobre el iluminismo y la Revolución Francesa. Pero desde 1850 volvió a nuevos estudios sobre crítica del cristianismo, conducidos con métodos cada vez más radicales que le llevaron a la negación de toda religión y a la profesión abierta ya de ateísmo. Esto no impidió que en otros trabajos históricos se manifestase a favor del Estado conservador prusiano. Bauer niega como Strauss la personalidad histórica de Jesús, pero se aparta de él en considerar los relatos evangélicos no como elementos míticos, proyección de las esperanzas mesiánicas de la comunidad hebraica, que de un modo inconsciente quisiera transmitir la verdad histórica, sino como un producto consciente de la fantasía que reflejarían un nuevo grado de autoconciencia histórica. Serían creaciones poéticas de la comunidad cristiana cuyo valor histórico consistiría en expresar la conciencia religiosa representante de una época. La base filosófica de esta conciencia religiosa, creadora de los relatos evangélicos, sería la interpretación del absoluto de Hegel, mirado no desde el aspecto del objeto, como algo trascendente divino que se desarrolla en un proceso metafísico dialéctico, ni como la sustancia panteísta del absoluto de Strauss, sino como sujeto o autoconciencia humana infinita. El principio cristiano no debe entenderse como la revelación de un absoluto objetivo a la humanidad, sino como la elevación de la propia autoconciencia al infinito. La crítica pura, entre comillas, de Bauer se desenvuelve desde este ámbito de un inmanentismo radical y, como en Feuerbach, pasa del panteísmo de Strauss al ateísmo. Es rechazada toda dogmática del más allá, pues el sentido interno de la historia del mundo reside en el despliegue de la autoconciencia general. En el campo de la crítica histórica sostenía que el cristianismo se había formado en Alejandría y Roma por una evolución natural de la cultura estoico-alejandrina y que las epístolas de San Pablo eran falsificaciones del siglo II. Su hermano Edgar Bauer, fallecido en 1866, salió en defensa suya, es decir, de su hermano, con un escrito que apareció en 1842 y otro sobre la Iglesia y el Estado en 1843, que le llevó a la cárcel, sosteniendo que no podía comprendérsele si no se entendía la época presente. El carácter de la época es de revolución, que tiende a la victoria de la oposición sobre la legitimidad y a la revolución de la razón, mientras que el cristianismo era revolución de la fe. El revolucionario ve lo esencial del hombre en la libertad, que debe alcanzarse por la ciencia y la crítica. Y la crítica, que es la pura y total libertad humana, debe ejercerse contra toda tradición y toda religión. No obstante este anarquismo de inspiración hegeliana, Edgar terminó con la aceptación de la ortodoxia y la política del gobierno. Tuvo un cambio a final de su vida. David Federico Strauss, 1808-1874, teólogo y filósofo, figura como el corifeo de la izquierda hegeliana, según se ha dicho. Estudió en Blaubeuren y después en Tubinga, siendo discípulo de Bauer.
Pasó a Berlín para escuchar a Hegel y entró en estrecho contacto con su escuela. En 1832 volvió a Tubinga como repetidor de teología. La publicación en 1835 de su obra La vida de Jesús, de la que ya hemos hablado brevemente antes, le hizo perder su puesto. Durante un año enseñó en el gimnasio de su ciudad natal, Ludwigsburg, en Wittenberg. Aceptó una cátedra en Zúrich que le fue ofrecida por el gobierno cantonal, pero la población obligó a las autoridades a destituirlo. Se retiró a la vida privada y desde 1848 se interesó con escaso éxito en la vida política. Llevó una vida llena de dificultades por la violenta oposición que suscitó su radicalismo. Sus obras conocieron un largo éxito por estar también escritas en estilo claro y sugestivo, pero suscitaron una tempestad de polémicas. Levantó una gran polvareda Strauss. Por lo tanto, vemos que es uno de los personajes más influentes de la izquierda hegeliana. La vida de Jesús críticamente elaborada, obra de 1835, representa el primer intento radical y sistemático de aplicar el concepto hegeliano de la religión a la crítica de los textos bíblicos. Su punto de partida es la especulación de Hegel y la crítica de las fuentes evangélicas de Bauer, que ya había negado todo hecho sobrenatural e interpretado la encarnación no como un hecho histórico, sino como una eterna determinación del ser divino en cuanto es representado en el hombre. La obra se compone de una introducción sobre la formación y sentido de los mitos y de 3 partes que tratan del nacimiento e infancia de Jesús, de su vida pública, de su muerte y resurrección, con una conclusión sobre el significado dogmático de la vida de Jesús. El mito es una idea metafísica expresada en forma de relato imaginario fantástico y obra del espíritu contemplativo. Su valor no está en el hecho narrado, sino en la idea representada. Es diferente de la leyenda, que es la transfiguración o la invención realizada por la tradición de un hecho histórico sin significado metafísico. Los mitos se encuentran en todas las religiones, ya que constituyen la parte más propia y esencial de la religión misma, que trae a la conciencia el mismo fondo de verdad absoluta de la filosofía, aunque en forma de imagen y no de concepto. Y os leo una nota a pie de página que es una cita directa del autor. Si la religión trae a la conciencia el mismo fondo de verdad absoluta de la filosofía, aunque en forma de imagen y de concepto, el mito puede faltar tan solo por encima o por debajo del punto de vista de la religión, pero es necesario a su propia esencia. Fin de la cita. Un mito evangélico es una narración que se refiere inmediata o inmediatamente a Jesús y que se debe considerar no como expresión de un hecho, sino de una idea de sus partidarios primeros. Las 2 fuentes de los mitos evangélicos son A, la espera del Mesías, abrigada por el pueblo hebreo antes de Jesús, y B, la impresión producida por Jesús en virtud de su personalidad y de su actuación, que modificó la idea del Mesías. Partiendo de estas premisas, Strauss lleva adelante el análisis filosófico histórico de los textos, relegando al mito todo lo que supone no comprobado por el testimonio concordante de las fuentes y, en general, todo elemento sobrenatural que no esté de acuerdo con su filosofía. Racionalistas y sobrenaturalistas, dice, han negado la presencia de mitos en los evangelios. Sin embargo, esta presencia es incontestable. Ningún evangelio sería obra de un testigo ocular, ni siquiera de contemporáneos que pudieran garantizar el valor de los materiales empleados. Por lo demás,
El relato mismo de los milagros está en contradicción con el concepto de Dios como ordenador de la naturaleza por medio de leyes universales, pues sobre el individuo obra siempre a través de la mediación de las leyes naturales. El resultado de ello es relegar a la esfera mítica lo que de Jesús no es reducible a la historia humana o a la filosofía entendidas en sentido hegeliano. El Jesús de la tradición está compuesto de mitos, que no fueron invención de los particulares, sino obra de una actividad poética no intencional de toda la comunidad cristiana originaria. Esto no significa que estén dichos mitos desprovistos de toda verdad. El contenido de verdad de la religión y de la filosofía, según el sistema de Hegel, es idéntico, diferente solo en la forma, que para la filosofía es el concepto y para la religión es la representación sensible o sentimental. Y en los mitos religiosos la verdad está revestida de una forma representativa, de modo que aun no siendo históricos los sucesos narrados, es verdadero su sentido, como en las parábolas. Es lo que intenta demostrar Strauss en la conclusión de la obra. La verdad presente en los evangelios y en la religión cristiana es idéntica a la verdad expresada en la filosofía especulativa. La unidad de lo infinito y lo finito, de la naturaleza divina y la humana en su devenir. Y aquí hay una nota a pie de página, una cita literal de Strauss, que dice: la verdadera y real existencia del espíritu no es Dios en sí, sino el Dios hombre. No es ni la infinitud sola ni la sola naturaleza finita, sino el movimiento que va del uno al otro. Movimiento del lado divino es la revelación y del lado humano religión. Fin de la cita. La exigencia de que esta unidad se realice como una certeza sensible es lo que lleva al principio cristiano de la encarnación del Dios hombre. Pero esta encarnación, entendida como un hecho particular en la persona de un individuo histórico, es también un mito. Dicha unión divino-humana solo puede realizarse en el espíritu de la entera humanidad. Es sólo la humanidad esa unión de entrambas naturalezas, hija de una madre sensible y de un padre suprasensible, del espíritu y la naturaleza. De esta unión Jesús es meramente un símbolo, uno de aquellos individuos cósmicos en los cuales se realizaba para Hegel la idea sustancial de la historia, con una singular prerrogativa que en Cristo surgió por vez primera la conciencia de la unidad de lo divino y lo humano. En el trabajo siguiente, Escritos polémicos para la defensa de mi obra sobre la vida de Jesús, de 1838, en que lanzó la distinción de las tres alas del hegelianismo, acusaba a sus contrarios de apoyarse solo en la fe y de haber retrocedido al punto de vista de Schelling, y declaraba que su crítica había nacido de la filosofía hegeliana, pues no se seguía de la posición de Hegel que los evangelios diesen un relato histórico. No podía probarse a priori que la unión de la divina y la humana naturaleza se realizase en Cristo sino por la historia, y Hegel mismo había dejado incierto que la idea absoluta pudiese incorporarse en algún individuo histórico. En otra obra suya, La fe cristiana en su desarrollo y en la lucha con la ciencia moderna, contrapone el pensamiento cristiano y la ciencia moderna como teísmo y panteísmo. El primero es el producto de la conciencia común que aliena y proyecta aún más allá la propia necesidad de infinitud. El segundo es producto de la conciencia filosófica que reconoce el infinito en sí y así en el infinito, como unidad del mundo y del más allá. La historia del dogma cristiano es la crítica del mismo, ya que revela el progresivo triunfo del panteísmo sobre el teísmo y la resolución de este en aquel. Reconoce como Hegel que Dios no es otra cosa que el pensamiento que se piensa en todos,
o la humanidad como acto pensante, que los atributos divinos son las leyes de la naturaleza y que la oposición Dios-mundo se resuelve en la noción del infinito manifestándose en los espíritus finitos. En su última obra, La antigua y la nueva fe, de 1872, contando nuestro autor con 64 años, y la de mayor importancia filosófica, el viejo Strauss esboza una vez más la síntesis de su pensamiento que revela el carácter naturalista de su panteísmo resuelto en materialismo ateo bajo su influencia, ya no del idealismo, sino del evolucionismo darwinista. La obra se divide en 4 partes o cuestiones, respondiendo a 4 preguntas que él mismo se hace. La primera es: ¿somos aún cristianos? Nos situamos a finales del siglo XIX y se pregunta, en Alemania, ¿somos aún cristianos? En ella, después de resumir los resultados de su crítica evangélica, tan poco científica y ya plenamente superada, y de recorrer los principales dogmas del catecismo luterano, ridiculizándolos con toda clase de invectivas, concluye abiertamente: en fin, si queremos hablar como hombres leales y sinceros, debemos reconocerlo, no somos ya cristianos. Fin de la cita. Los que quieren seguir fieles a la antigua fe deben renunciar a la ciencia, que ya ha demostrado como imposible todo milagro y todo lo sobrenatural. La ciencia de finales del siglo XIX, cuyos máximos representantes, la comunidad científica, poco a poco va incorporándose a las nuevas ideas de izquierdas, dejando de un lado el saber tradicional. Los pocos datos ciertos que pueden entresacarse del Jesús histórico ni siquiera lo dibujan como un hombre ideal, sino como un visionario que incurrió en graves errores. La gran impresión que ejerció sobre los suyos no resultó de sus ideas racionales y morales, que no estuvieran ya enseñadas por Sócrates, los estoicos y otros, sino por sus ideas fantásticas y sobre todo por sus promesas de un cielo futuro que provocó la fe ciega en la resurrección de sus Galileos. Y también dice que el Jesús de la historia, de la ciencia, es un problema y no puede ser objeto de la fe ni ideal para la vida, ni menos aún objeto de adoración. Lanza una segunda pregunta. La primera era si aún somos cristianos, y dice que no. La segunda pregunta es, bueno, no somos cristianos, pero ¿tenemos religión? Es decir, los de su camarilla, los de su grupo, ¿no? Y aquella futura sociedad que quieren construir es nosotros y la sociedad que queremos construir. ¿Tiene religión? La respuesta es afirmativa. Para ello Strauss se remite a la teoría de Schleiermacher. La religión es sentimiento de dependencia. Esto no implica que sea dependencia de un Dios supremo, personal. Hay religiosidad en el politeísmo o en la magia y en el fetichismo. Ya Schleiermacher dijo que las ideas de Dios y el mundo son diferentes, pero no pueden subsistir una sin la otra, porque la exacta concepción del ser puede ser tomada como la unidad en la pluralidad y recíprocamente la idea última no es más que la idea del universo. Ir más allá, representarse un autor del universo como persona abstracta, es puro producto de nuestra imaginación. Aquí tiene resonancias con los personajes ilustrados que ya vimos en su tiempo, la Ilustración del 18. Dios supremo personal no es sino nuestra propia imagen. En consecuencia, la nueva religión es sentimiento de dependencia del universo y de sus leyes. Por lo tanto, Strauss, después de haber negado crudamente un Dios personal,
reclama valor de devoción religiosa para su sentimiento del universo panteísta. Resumiendo a la pregunta, ¿tenemos religión? Sí, tenemos un sentimiento de fascinación ante este mundo panteísta y su desarrollo en la historia. Es la tercera pregunta. ¿Cómo concebimos el universo? Presenta su concepción del universo según el evolucionismo materialista de Darwin, que describe extensamente y acepta como la última palabra de la ciencia de su tiempo. El universo es un conjunto orgánico, infinito y activo, poblado de seres y mundos en continua evolución y transformación de las especies, que se desarrolla sin límites a través de todos los espacios y de todos los tiempos. Las leyes por las que se rige no son las de la dialéctica de Hegel, sino las de la evolución darwinista. Y aquí entran los estudios de Darwin en la filosofía. Salta de lo que sería la especulación científica a la especulación filosófica, lógicamente depurándolos de teísmo, porque Darwin era cristiano, depurándolos de teísmo y dándole, pues en fin, un viraje en consonancia con los nuevos ideales revolucionarios y de izquierdas. Sin embargo, no quiere renunciar del todo al idealismo, sino intentar la armonía entre materialismo e idealismo. No da ese paso al ateísmo que dio Feuerbach, sino que él se queda, pues en fin, en el panteísmo, que existe un ser que en el fondo está en todas las conciencias humanas, que se manifiesta en la naturaleza, como ya hemos dicho, vaya. Ambos se oponen a su adversario común, el dualismo cristiano, que divide al hombre en alma y cuerpo, su existencia en tiempo y eternidad, y enfrenta el mundo creado infinito a un Dios creador infinito. Y aunque uno busque la explicación del universo por composición de átomos y fuerzas atómicas y el otro por la de ideas y fuerzas ideales, las dos teorías concuerdan en el monismo, que explica el conjunto de fenómenos por un solo principio, representándose el mundo y la vida como una sola totalidad. Deben, por lo tanto, suavizar sus antagonismos y volver sus armas contra el adversario común, que es la concepción teísta. En todo caso, la última palabra no la da la teoría evolucionista de Darwin, sino la filosofía. El universo es un todo infinito compuesto de infinita abundancia de vida, de fuerzas materiales y espirituales en incesantes transformaciones. Su misma perpetuidad exige sucesivas destrucciones y nueva forma de vida, astros que se apagan y otros en que comienzan a nacer y evolucionar la vida en nuevas formas y especies. Es decir, la teoría de retornos cíclicos de vida y muerte en el universo. Su monismo está, por lo tanto, más bien en la línea del materialismo vitalista que la del idealismo. Respecto a la cuarta y última pregunta, ¿cómo ordenamos nuestra vida? La moral. Toca ya la moral. Y esto viene a ser una especie de catecismo de izquierdas en el que se está diciendo, a ver, ¿somos o no cristianos? No somos cristianos. Y a partir de ahí es cómo debe ser nuestra religión, cómo debe ser nuestra moral, cómo concebimos el universo. Bien, en cuanto a cuál debe ser la moral de los nuevos tiempos, afirma que su moral debe ser utilitarista y altruista. El hombre debe obrar buscando su propia perfección para desenvolverse y desarrollarse según sus facultades. Pero este móvil individualista debe armonizarse con la idea de la especie o el destino de la humanidad
que debe realizar en sí. Este ideal de la humanidad debe guiar todas sus acciones en lo individual y en lo social a través del principio de solidaridad. Esto es muy masón, muy masón, ¿eh? Así el hombre debe dominar la naturaleza encauzando y elevando la sensualidad sin destruirla, y en lo social debe servir a la idea de la especie realizando la solidaridad a través de la firme ordenación de la familia, del Estado y de las relaciones pacíficas de los pueblos. Las guerras son legítimas como última ratio de los pueblos, como último recurso, diríamos, mientras no se encuentre una organización eficaz de la humanidad, es decir, ya nos está apuntando pues a organizaciones supranacionales. Quien no quiera ver aquí masonería e ilustración es porque pues no tiene ojos o no tiene oídos. Concluye la obra con la exaltación del industrialismo y de la burguesía contra el cristianismo, que detesta el amor de las ganancias, y aquí ya no es kantiano, sino que está volviendo a los principios pragmáticos de la Ilustración. Y también en la línea liberal del amor al dinero, del amor a lo material. Y entonando en dos largos apéndices un canto a la poesía y a la música alemanas. También acaba así. Ellas deben ser las educadoras del pueblo y no la Biblia o los pastores, sino la cultura propiamente alemana. El panteísmo materialista, después de haber negado lo religioso espiritual, termina con el lirismo, termina con un canto poético. En el prefacio de presentación, Strauss se queja amargamente de los numerosos escritos de oposición que han llovido contra sus obras, que le hicieron objeto de general repulsa y alejamiento. No me extraña, después de todo lo que hemos leído acerca de esta obra, y sobre todo dichas en el siglo XIX, pues no es de extrañar el aluvión de críticas, y no me extrañaría incluso que de insultos que le cayeron. Declara que ha sostenido desde el principio la misma postura y no se espanta del calificativo de materialista de acuerdo con la ciencia moderna. Los escritos de acre censura que relata provienen de la ortodoxia evangélica y católicos. De ellos vino en efecto la reacción violenta contra él, lo mismo que contra Bauer y Feuerbach. No faltaron las respuestas de hegelianos de derechas, pero no podían disimular el embarazo en que se hallaban cuando primero combatían la acusación de que del hegelianismo derivaba el panteísmo y ateísmo, y ahora lo veían nacer abierta y descaradamente. Fin de la lección.